En este video estaremos considerando las perlas escondidas de la semana del 3 al 9 de octubre. Tenemos la lectura de la Biblia correspondiente, lecciones valiosas que hemos investigado y ahora lo estamos compartiendo en esta transmisión. Hola hermanos, amigos, sean bienvenidos aquí a su canal Mensaje Encoralladora. Les damos una cordial, calurosa bienvenida. Gracias por estar aquí hoy. Vamos a dar inicio entonces. Tenemos la primera perla que está basada en el primero de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y bueno, al leer este versículo ahí menciona la expresión el tercer año, pero si nos vamos a Lucas 4:25 menciona 3 años y 6 meses. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia de 6 meses. La pregunta, ¿por qué dijo Jesús que la sequía en los días de Elías duró 3 años y 6 meses? ¿Qué hacemos con ese sobrante de 6 meses? Respuesta, ¿es esta una contradicción? No, claro que no. Tanto Jesús como Santiago, el escritor del libro, afirmaron que la sequía se prolongó por 3 años y 6 meses. ¿Se trata entonces de una contradicción? Claro que no, en lo absoluto. Tengamos en cuenta que la temporada seca en el antiguo Israel era bastante larga, hasta de 6 meses. De seguro, Elías le anunció a Acab la sequía cuando la temporada seca ya era excepcionalmente larga e intensa. En realidad había empezado casi medio año antes. Así que cuando Elías proclamó su fin al tercer año desde su anterior anuncio, llevaba sin llover casi 3 años y medio. Cuando todo el pueblo se reunió para ser testigo de la gran prueba en el Monte Carmelo, ya habían transcurrido los 3 años y medio. ¿Cuál es el punto entonces? En la Biblia vamos a encontrar ciertas expresiones, ciertas afirmaciones que al compararlas podríamos encontrar aparentes contradicciones. Lo cierto es que la mayoría de veces hay una explicación. Sin embargo, muchas personas se cierran, son tajantes, no quieren escuchar ninguna explicación, sino que porque ellos no quieren verlo, significa que no hay nada ahí. Y no debemos nosotros imitar esa forma de pensar tan necia, tan soberbia y tan cerrada, sino más bien ser prestos en cuanto a oír estas explicaciones. Así es que Jesús dijo eso porque él conocía mejor que cualquiera de nosotros lo que había ocurrido. De hecho, él estaba presente como un ser espiritual en toda esa época, hasta nuestros días incluso, y él conocía la perfección. Así que Jesús no estaba mintiendo, no estaba contando cosas para entretener, él estaba hablando 100% la verdad. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hemos encontrado lecciones muy valiosas para nuestro vivir cristiano, lecciones que pueden servirnos en nuestra vida personal en cualquier momento. Veamos algunas de ellas. Primero de Reyes 18:21 habla de cojear sobre dos opiniones. Por desgracia, hay hermanos bautizados que se han hecho irregulares o inactivos en su servicio a Dios, se han enfriado y no los estamos juzgando. Otros han perdido el celo debido a la persecución, a la lucha por conseguir el sustento, el afán de las riquezas o la búsqueda de placeres egoístas. Quizás hasta sufrieron injusticias adentro. Jesús advirtió que estas cosas harían tropezar a algunos, ahogarían y entramparían a algunos de sus seguidores, y que hay de aquellos, pobre de aquellos, que iban a causar tropiezos adentro. Pero en vez de cojear entre dos opiniones, por así decirlo, es importante que si usted, si yo, si nos hemos enfriado, nos arrepintamos y nos levantemos de donde nos caímos, que fortalezcamos lo débil y que estemos más resueltos que nunca a cumplir nuestra dedicación a Dios. Ahí vemos una imagen. Algunos cojean sobre dos opiniones. Hay hermanos que son muy ejemplares, ahí van con la familia a la predicación, pero hay otros que no.
agarran las reuniones o adoración a Jehová como un juego. Y esta semana sí van, la otra no, y después saber, tal vez, o no tienen deseos de asistir y sacrifican lo más importante que es la salud espiritual de su familia. Cuando esta nena, esta pequeña crezca y ella decida un mal camino, su padre se sentirá culpable y se va a dar cuenta de que más carreras universitarias que él tenga, más riquezas, nunca iban a ayudarlo a guiar por el buen camino a su familia. Muchos aprenden esto de cojear en dos opiniones a las malas, pero Jehová nos da este consejo por nuestro bien. Primero de Reyes 18:21 es el mismo texto, pero nos enseña una perla valiosa aparte de la que ya hemos visto. Aquellos israelitas estaban cojeando. Esto es como alguien que intenta seguir dos caminos a la vez. Evidentemente no se puede, solo que se partiera en dos. Hoy en día muchas personas cometen un error parecido al permitir que otros Baales entren en su vida y las vayan apartando de la adoración a Dios. Había algunos que se habían hecho infieles y querían adorar a los Baales y de alguna manera querían que Dios estuviera ahí, como adorar a los Baales y a Dios también, solo que a su manera. Y por eso fue que Elías dio esta clarísima advertencia. ¿Hasta cuándo van a seguir cojeando, titubeando en estas dos opiniones? Si Dios es el Dios verdadero, adórenlo a Él. Si Baal lo es, entonces adórenlo a Él, pero no pueden estar con un pie allá y un pie acá. Esto nos impulsa a reconsiderar cuáles son nuestras prioridades y a examinar nuestra adoración. Y si estamos estudiando la Biblia, nos impulsa incluso a dar el siguiente paso. Tristemente, hay personas que no dan el siguiente paso porque hay baales que están ahí con ellos. Muchas veces es la lujuria, la inmoralidad. Son baales muy poderosos que no los permiten dar el siguiente paso. Ellos saben que la congregación, servirle a Jehová es la mejor decisión que pueden tomar, pero hay algo ahí, quizá un amante, quizá una relación adúltera, los tiene ahí, o quizás son personas como les llaman algunos, casanovas, ya está en ellos, es un hábito fuertemente arraigado que tienen que cualquier persona, y esto aplica a hombres y a mujeres, y sin duda esto también tiene connotación espiritual, esa carnalidad que andan viendo, por así decirlo, cómo dar rienda suelta a sus malos deseos con quien tengan una oportunidad. Es algo muy serio y muy peligroso, por eso debemos estar decididos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos ahora al 18:18. Hay personas que cuando toman una mala decisión, se les da consejo, pero aún así deciden tomar el mal camino, pues llegan las consecuencias de sus malas acciones y tienen el cinismo, el descaro, la falta de madurez de culpar a otros de su realidad. Algo así como decir, es por culpa de la congregación, de los ancianos que estoy como estoy. No puedo creerlo. Y cosas por así, en ese estilo. Es algo triste y es lamentable, pero debemos recordar que todos tomamos decisiones, nadie nos obliga a tomar una decisión como, como un arma enfrente, no, cada quien toma su decisión, sea esta buena o mala, y por supuesto, pues estas decisiones eventualmente traerán consecuencias. Por eso debemos tener mucho cuidado con las emociones del momento. Recordamos estas historias, ¿verdad? Hay quienes en un momento se dejan llevar por emociones del momento y creen que lo saben todo, creen que ellos saben perfectamente lo que hacen y no se dan cuenta que lo que están haciendo es su propia ruina. Y cuando las cosas salen mal, cosechan amargos frutos. Pero afortunadamente Jehová nos da la oportunidad de arrepentirnos y de regresar a Él. La cosa es que muchos ya no logran regresar o ya no logran levantarse. Algunos ya ni lo cuentan. 18:17. Elías era un profeta legítimo de Jehová, tenía credenciales de primera y respaldo divino. Él sí era un hombre inspirado por Dios y él sí escuchaba la voz de Jehová. Era un canal de comunicación directo. Ahí no había medias tintas
que él iba a decir hoy blanco, mañana negro y después que si no era así, con él no era este tipo de situaciones. Sin embargo, a pesar de todo este respaldo, de todas estas credenciales, de todos estos milagros, hubo personas, incluso hermanos de su religión, de su fe, por así decirlo, que no creían en él, que pensaban mal de él, hasta lo culpaban, que él era el culpable de todo el mal que había en el pueblo. Sí, y en realidad no era Elías el culpable, sino eran los que llevaban la delantera a consecuencias de sus pecados y maldades cometidos. Por lo tanto, no se preocupe, hermano o hermana, si usted está haciendo su mejor esfuerzo y aún así hay personas en el vecindario, en la calle, familiares no creyentes y en el peor de los casos, entre comillas, hermanos de la congregación que lo calumnian, que usted no es de su agrado, que hablan mal de usted, que haga lo que usted haga, usted nunca va a ser del agrado de ellos. No se preocupe por eso. Eso le pasó también a Elías, a los profetas, a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los fariseos eran, por así decirlo, hermanos de religión de Jesús, y ellos no lo querían, no querían nada. Así es que no buscamos, recuerde esto, quedar bien, complacer a las personas, a los hombres, porque ellos no quieren nada. Más bien, buscamos complacer a Jehová. Así que, si otros van a hablar de nosotros, que hablen, van a hablar porque hacemos algo bueno. Y siempre van a haber personas quienes van a tener prejuicios y no podemos andar por la vida tratando de quedar bien con todas las personas. Eso es imposible, ni nuestro Señor Jesucristo lo logró. Así que ¿quiénes somos nosotros para pretender lograrlo? 18:3 al 4. Abdías tenía temor de Jehová, pero ¿cuánto temor? Dice el texto, mucho temor a Jehová. Y fue gracias a ese temor que no participó en las maldades de Jezabel, en sus crímenes. Él no fue su cómplice. Ella tenía autoridad y poder. Y por supuesto, ponerse en su contra era como una sentencia de muerte, pero él buscó la manera de alimentar y de no eliminar a 100 profetas y hasta les dio alimento. Entonces, ¿cómo fue que él logró sobrellevar todo esto? Porque le tenía un gran temor a Jehová. Si nosotros también cultivamos el temor de Jehová, vamos a ser leales a Él, vamos a hacer lo correcto y vamos a tratar bien a los demás, no vamos a ser cómplices de otros en hacerle maldades a otros. Lamentablemente, en el mundo en el que vivimos es frecuente este tipo de actos. Personas con autoridad actúan de manera malvada, de manera déspota, de manera corrupta, en contra de los que están bajo su cargo. Esto ocurre en las empresas, en el mundo, y puede ser tristemente que incluso dentro de la congregación. Casos se han dado según los informes, de hecho hasta en la asamblea vimos un video de eso. Entonces, no nos sorprende, el ser humano tiende a actuar de esa manera. En tiempos bíblicos, pues ocurrió esto en tiempos de Nehemías también, que los gobernadores no daban lo que correspondía al pueblo, sino que ellos se lo robaban, pero Nehemías no fue su cómplice y este hombre Abdías tampoco fue cómplice de hacerle maldades a otros. Así que tener este punto puede ayudarnos a nosotros también, para que ya sea en el trabajo, en cualquier parte, nos vemos en una situación parecida, no vamos a ser cómplices, vamos a hacer lo correcto. ¿Y cómo podemos proceder allí? Bueno, también existen procedimientos para eso, pero ese ya es otro tema. Ahí vemos una imagen, no debemos ser cómplices. Y imagínese lo más triste, y después pararnos en la plataforma a dar asignaciones, sabiendo que nosotros hemos actuado de una manera que a Jehová no le agrada. Bueno, el temor de Él nos va a ayudar. Estas son medallas que llevamos en secreto, medallas por haber hecho lo correcto, que Jehová está al tanto de eso y eso nos alegra bastante. Pero se necesita tener el carácter de Cristo, tener temor de Jehová para poder tener el valor de no unirnos a ese tipo de personas. Bueno, ya para concluir, en Primero de Reyes 17:9, encontramos sobre la viuda de Sarepta.
Pensamos en ese lugar, era un lugar de Sidón, ciudad de Jezabel, imagínese. Jezabel era una bruja malvada y qué de bueno podía haber en ese pueblo. Bueno, pues sí, había una mujer, una viuda, y Jehová vio algo bueno en ella. Esto nos hace pensar cuántas personas como la viuda de Sarepta habrá en nuestro territorio. Es verdad, hay territorios muy hostiles, gente violenta, gente que tiene religiones falsas, gente que tiene una mala actitud, pero no debemos dar por hecho que todos son malos. Quizás Jehová tiene a alguien como esta viuda esperando que lo encontremos. Puede que estén alguien ahí en ese territorio buscando algo mejor. Puede que sepan poco o nada sobre Dios. Por eso necesitan que alguien les dé un curso bíblico. Por eso, trata usted, trato yo de encontrar y de ayudar a estas personas. Recordamos, ahí están algunos, orando, buscando una solución, y los ángeles nos guían. Claro, hay personas que son hostiles. Mire, la primera puerta, no hay nadie, no reciben nada, ahí están los periódicos amontonados. En la segunda se observa una mujer con una actitud de poco interés, y en la otra no solo es el cero interés, sino que hasta pasa a insultar verbalmente. Pues es un desafío sin duda alguna, pero quién sabe. Si pedimos su ayuda a Jehová y hacemos nuestro mejor esfuerzo, seguro que podemos buscar a los merecedores con una buena actitud y no permitir que las malas actitudes de otros nos hagan dejar de predicar. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta transmisión. Si este video les fue de bendición, por favor, dejen su like, suscríbanse para más contenido y pueden compartir este video. Les enviamos un gran abrazo a la distancia, nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.